Está el canon de los protestantes, está el canon católico y el canon ortodoxo. Entonces, pues no quiero ir tan rápido, pero por lo menos, como es un tema tan largo, no podemos como quedarnos así tan detenidamente. Entonces, canon judío, canon protestante, canon católico y canon ortodoxo. En el canon judío, y lo vamos a entender más adelante, aceptan 39 libros del Antiguo Testamento. Y en el canon protestante, al igual que ellos, aceptan 39 libros del Antiguo Testamento junto con los 27 del Nuevo, para un total de 66. O sea que si ustedes encuentran una Biblia que no sea católica, va a tener únicamente 66 libros. Y en nuestra Biblia católica van a encontrar siempre 73. Al igual que el canon ortodoxo, que estamos hablando de los cristianos de Oriente Medio, que aceptan igual como los católicos los 73 libros. La fijación del canon bíblico se constituyó como una necesidad de la Iglesia y fue necesario hacerlo para que de alguna manera cumplir con la universalidad de la misma. O sea, si estamos hablando de católico, ¿qué me dice qué significa católico? Sinónimo universal. Católico es igual a universal, ¿cierto? Esa es la gran diferencia y lo que nos hace como unidos, además de la diversidad que somos como católicos, estamos unidos bajo una misma doctrina de fe. Eso significa que si la liturgia que se celebró hoy aquí en Colombia, ¿cierto? En la iglesia Nuestra Señora del Carmen del Centro, es la misma liturgia que se está celebrando hoy en Roma, se celebró en Perú, se celebró en Estados Unidos, porque la liturgia es universal y nuestra iglesia, al ser católica, es universal. Por eso, de alguna manera, era necesario fijar ese canon bíblico para la iglesia. Para mantener una misma regla de fe en todas las iglesias esparcidas por toda la tierra. Es necesario fijar el canon para que la fe de toda la iglesia sea universal. Entonces, sabemos bien, y Celeste nos lo aclara de una vez de entradita, como para que dicen, vea, yo sí sé, yo ya aprendí, yo ya leí. El canon de la Sagrada Escritura está dividido en dos partes, ¿cierto? Esas dos partes, ¿cuáles son? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso no nos podemos perder en eso. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cuáles fueron los criterios para establecer el canon del Antiguo Testamento? Primero que todo, era que fuera de uso en el culto, ¿sí? Cuando hablamos de culto, estamos hablando del encuentro de comunidad para la adoración, ¿cierto? O la liturgia. De tal manera que parece ser que en la liturgia de las sinagogas en el pueblo judío se leían cíclicamente cada 3 años los libros de la Torá, los profetas. Con el tiempo, la lectura se extendió también a los escritos. Es una agrupación en las cuales está dividido el Antiguo Testamento, la Torá, y eso lo vamos a entender ahorita. El uso en los escritos del Nuevo Testamento, es verdad que no todos los libros del Antiguo Testamento se encuentran citados en el Nuevo. Si ustedes se dan cuenta, vemos cómo inclusive el mismo Jesús, cuando predicaba y cuando hablaba, se hacía referencia o citaba algunos libros de Antiguo, como por lo menos lo que sucedió cuando él estaba en la sinagoga enseñando un sábado y decía que se abrió el rollo del profeta Jeremías y donde decía que el Mesías iba a venir y él dice, esa palabra se ha cumplido el día de hoy. O sea que esas eran las citas bíblicas de las que Jesús hablaba cuando él se refería predicando y enseñando, citando de alguna manera lo que, como era judío, también citaban todo el Antiguo Testamento de algunas palabras. En el siglo XII al siglo I antes de Cristo, más de 1000 años duró para su elaboración. El pueblo judío conservó la tradición desde la antigüedad, considerando sagrados los escritos de sus antepasados, de quienes han hecho parte presencial y testimonial de la historia de la salvación. O sea, de alguna manera, ese pueblo judío conservó esa tradición que ustedes bien saben, que en un comienzo fue oral, que se transmitía de generación en generación a través de la palabra, de la enseñanza, de padres a hijos, de ancestros a nuevos, y de esa manera fue como inició la Sagrada Escritura. El pueblo judío conservó la tradición desde la antigüedad, cuyos escritos se consideraron inspirados por Dios a ellos mismos y a los agiógrafos. ¿Quién me dice qué es agiógrafo? ¿Quién había escuchado esa palabra? A ver, muchachos.
A ver qué dice César Castro, Sandra Chocontá, Celeste que hizo la tarea, Mile, Fernando, Felisa. ¿Qué es agiógrafo? Son los escritores. Son los escritores, dice Rigo. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿O quién dice que es diferente? O son los que redactan. Dice Anita que son los que redactan. ¿Quién más? Son los que hablan acerca de los santos. Son los que hablan acerca de los santos, dice Celeste. Agiógrafo. La palabra agiógrafo, Castro, ¿Son los que traducen? son los que traducen. Bueno, todas estas ideas van redondeando un poco el perfil de lo que significa. Cuando decimos agiógrafo, que se escribe con H y con G, agiógrafo, significa inspirado por Dios, ¿sí? De tal manera no era solamente el que era el que escribía, porque de alguna manera el que escribía podría llamarse secretario, como lo estábamos hablando en las enseñanzas anteriores de las escuelas joánicas. Los agiógrafos eran las personas que eran inspiradas por Dios para poder escribir. Otra cosa importante hay que tener en cuenta que los judíos separaban su canon en 3 partes. ¿Cuáles eran las 3 partes en las que vivían el canon bíblico? Si tenemos en cuenta que el pueblo judío conserva solamente el Antiguo Testamento, a diferencia de nosotros, ¿cierto? El canon bíblico católico cristiano contiene 73 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, y para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, contenía solamente los libros anteriores, que eran 39. La ley era uno de los grupos en la cual se hacen parte los libros del Pentateuco. Nómbreme cuáles son los libros del Pentateuco. A ver, vamos a participar todos de todo lo que hemos aprendido en este camino espiritual, este camino de iglesia. ¿Cuál es el Pentateuco? ¿Cuáles libros pertenecen a ese libro? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Levítico, Números y Deuteronomio. Perfecto, Joanita. 5 libros. 5, penta, ¿no? Pentateuco. Génesis, ¿cuál es? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Eso no se nos puede olvidar. Esa es la primera parte en la cual está dividido el Pentateuco, que también es llamado Tanakh en el siglo XII a.C., ¿cierto? El otro grupo en el que está dividido el canon judío se llama la ley. Esa ley, perdón, sí, la ley de la cual hacen parte los libros del Pentateuco. Los profetas, ese libro es escrito entre el año 750 al año 300 a.C. Y los escritos son todos aquellos restantes sin incluir los deuterocanónicos. Cuando hablamos de deuterocanónicos, significa que están por fuera del canon, ¿sí? Y más adelante lo vamos a entender cuando hablamos del canon judío. ¿Qué significa deuterocanónico? Deuterocanónico significa después del canon, ¿cierto? Los judíos aceptan 2 cánones, ¿cierto? Porque el pueblo judío fue dividido en un momento en el cual es invadido el pueblo de Israel, ¿cierto? Por el imperio de Babilonia y fueron excluidos, fueron sacados, fueron exiliados de sus tierras, ¿cierto? Encontramos esa situación del pueblo de Israel cuando es invadido, ¿cierto? Y de alguna manera se dio algo que se conoció como la diáspora. Cuando hablamos de diáspora es como si hablamos de dispersión, cuando hablamos de las personas que evacúan un lugar, que salen dispersas, razones por las cuales estaban siendo invadidos, estaban siendo capturados y estaban siendo llevados presos a Babilonia. Entonces, de alguna manera, cuando viene la invasión babilónica, algunos judíos lograron escapar de sus tierras, dejaron todo, se olvidaron de lo que tenían y fueron desplazados completamente por ese imperio. A razón de esa diáspora, ¿cierto? De esa separación que hay entre los judíos, hay 2 cánones. Y el primero de ellos se llama el Canon de Alejandría. ¿Cómo se llama? El Canon de Alejandría. Canon de Alejandría. Cuando hablamos del Canon de Alejandría, estamos hablando que hay 2 grupos de judíos. Uno, que fueron los que se quedaron en Israel, en Jerusalén, ¿cierto? Y de alguna manera no fueron objeto de esa expulsión, de esa captura que hicieron, porque
normalmente lo que hicieron fue capturar a la gente de estratos altos, a la gente importante del pueblo, ¿cierto? Y algunos se quedaron allá. De eso se conoce como las personas del pueblo judío que no estuvieron en la diáspora y que de alguna manera se reúnen más adelante con los judíos que fueron liberados por Ciro de Persa cuando él invade Babilonia y regresan nuevamente a Jerusalén. Él se los permite y le dice, ¿ustedes quieren regresar a su tierra? Vayan, yo les doy toda la libertad para que se regresen y vayan y reconstruyan nuevamente ese templo que había sido destruido. Para el canon de Alejandría, decimos que la primera traducción del griego hacia el siglo III a.C. se conocía como Septuaginta. A ver, vamos con esos términos que son claves importantes, pero que no pueden ser confusos. Septuaginta ya viene como de séptimo, ¿sí? Pero realmente estamos hablando de 70, ¿sí? Por eso se llama Septuaginta. ¿Por qué la Septuaginta es la primera traducción que hay de la Biblia hebrea al griego? Se llamó así. Porque de alguna manera, esos hombres que habían sido desterrados a Babilonia, pasaron las generaciones, pasaron los tiempos, y esa habla hebrea y en parte un poco aramea del Tanakh, de la Biblia judía, se había desaparecido. Les voy a poner un ejemplo para que podamos entenderlo más fácil. Nosotros aquí en este lugar, nuestra lengua nativa es el español, ¿verdad? Entonces, a raíz de alguna invasión, tuvimos que irnos al país vecino, pero es que en el país vecino ya no hablaban español, hablaban, supongamos que un portugués. Si Brasil fuera cerca de Caxias y llegamos a Brasil, todo el mundo hablaba portugués. Lo mismo le sucedió a los judíos de la época. En su lugar de origen, en su tierra natal, la Sagrada Escritura había sido escrita en hebreo y en un poco de arameo, que era una lengua más antigua. Pero al desplazarse de Jerusalén, después de esa invasión, de ese destierro, llegaron la mayoría a Egipto. En ese lugar se reunieron mucha cantidad de judíos y con el tiempo empezaron a hablar, y su idioma más natural después de las generaciones futuras fue el griego. Entonces, de alguna manera, ya ese hebreo y esas raíces arameas que tenían de sus antepasados, de sus generaciones anteriores, había desaparecido. Entonces, la necesidad que tenían ellos de poder regresar nuevamente a esas raíces cristianas, no lo llamemos cristianas, a esas raíces judías, de alguna manera, de la Sagrada Escritura, tendrían que volver volver como a reavivar en su corazón ese deseo de leer la palabra de Dios, que en sus generaciones anteriores existió, pero que en ellos se ha quedado como adormecido, se ha quedado como aislado, a raíz del cambio de cultura, ¿sí? Entonces, por eso, esa Torá, ese Antiguo Testamento fue traducido por primera vez al griego y se llamó Septuaginta. Es la primera traducción de la Biblia del hebreo al griego. Septuaginta, porque se buscaron 70 sabios a los que se les pidió de que conocedores del hebreo y conocedores del arameo tradujeran por primera vez la Biblia al griego, para que ellos pudieran también, como judíos, practicar el culto a Dios, reunirse y leer la Sagrada Escritura, como traducírsela al idioma que ellos en el momento estaban dominando. Esa Septuaginta, estamos hablando que es aproximadamente entre el año 280 a.C. hasta el año 30 a.C. más o menos. De los 39 libros de la tradición judía, que eran anteriores, y se incluyeron 7 libros más recientes en griego. Ahí es una de las grandes diferencias que vamos a encontrar. Estamos hablando de que la Biblia judía tenía 39 libros. Bueno, pero ya se habían escrito en griego 7 libros más, de los cuales ellos incluyeron esos 7 libros en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta. O sea que la Septuaginta, a diferencia de la Biblia del Tanakh hebrea, tenía 7 libros más. Si decimos que tenía 39 más 7, ¿cuántos son? 46. 46. Estamos bien de matemáticas. Muy bien. ¿Creen que voy muy rápido? ¿Hay algo confuso? ¿Lo están entendiendo bien? A ver, yo quiero escucharlos. Yo encontré que tiene 5 principios. Dígame, Francia. Primero es
autoritativo. El segundo es el profético. El tercero es el dinámico. El cuarto es auténtico. Y quinto dice que fue percibido, reunido, leído y usado. Muy bien. Francia, O ¿y eso sea, en esos son relación a qué? 5 principios. Pues ¿Para la qué? verdad no busqué no alcancé a buscar porque pues me conecté, esto lo hice Bueno, ya muy tarde, pero no le busqué las respuestas bien. ok, muy bien, Francia. Ujú. ¿Quién más quiere decirnos si vamos muy rápido, si vamos o estamos entendiendo? Una pregunta, Roger. Señor. Los 7 libros que agregaron, de qué lengua eran? Los 7 griegos, de lengua griega, de escritura griega. Ya los vamos a ir a mirar más adelante. ¿Listo? Igual, cuando lleguemos al momento de las preguntas, pues entonces todos tenemos la oportunidad. Si alguien tiene alguna duda, escríbala por ahí, haga su notica y la vamos a resolver. ¿Vale? Entonces, Bueno, César, para darle respuesta a esos 7 libros más recientes escritos en griego fueron los siguientes. Tobías, Judith, Esther, le repito, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Barú. Ahí están los 7. Se lo repito, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Barú. Esos son los libros que son llamados para el pueblo judío del canon de Alejandría deuterocanónicos, que significan fuera del canon, ¿cierto? Esa es la gran diferencia y por eso cuando ustedes tomen una Sagrada Escritura que no encuentren estos 7, Tobías, Judí, Esther, Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico y Barú, esta significa que usted tiene una Biblia protestante, ¿cierto? No es una Biblia católica. Entonces ahí es donde nosotros vamos a descubrir si estamos en lo cierto o no estamos en lo cierto. Dice que haciendo parte de una nueva lista conocida como Canon de Alejandría con el fin de que fuera leída por los judíos de la diáspora. A eso es lo que yo estaba explicándoles. En la sinagoga, sí, porque de alguna manera el pueblo judío siguió congregándose en la sinagoga, pero no tenían que leer, o tenían que solamente tener una persona que fuera un traductor que supiera hebreo o supiera arameo en algunos libros escritos para que ellos pudieran entender lo que decía, del resto no. Como si nos pasara una Biblia en inglés acá y ninguno habla inglés. Entonces, ¿cómo la leemos? Baila, ¿sí o qué? Entonces, ahí nos toca traducirla al español para poder entenderla. Lo mismo le sucedió al Canon de Alejandría con la traducción de la Septuaginta. Ya que en su mayoría predominaba la habla griega, siendo el canon aceptado por los judíos de Alejandría y luego por los cristianos. Cuando hablamos de Alejandría, estamos hablando de una ciudad, ¿cierto? Es la segunda ciudad más importante de Egipto, fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. Eso es como un dato histórico ahí de Alejandría. Cuando hablamos del segundo canon bíblico judío, estamos hablando del canon de Palestina o el canon de Yadmia, también conocido como el canon palestinense. Bueno, entonces el primero era el canon de Alejandría y el segundo es el canon palestinense o de Palestina. ¿Qué significa esto? El canon de los judíos que no fueron deportados al exilio junto con los que regresaron a Palestina. ¿Sí ve? De esto estamos hablando de esos judíos que fueron y los que no fueron expulsados. Ese es el canon palestinense. Luego de la libertad que les otorgó el rey Ciro de Persia al conquistar Babilonia, al cual recibe el mismo nombre, canon de Palestina. Mantuvieron la tradición judía y no aceptaron 7 libros deuterocanónicos. Si nos damos cuenta, el canon de Alejandría se suman los 7. El canon de Palestina no. Ellos no dijeron no, porque es que como estaban escritos en griego, para ellos no eran inspiración de Dios. Y por esa razón no los aceptaron. Que es lo que vamos a entender más adelante lo que sucedió con los protestantes. El canon de Palestina. Como regla general, únicamente aceptaron los libros bajo el principio de antigüedad. Solamente aquellos que fueron escritos
en lengua hebrea y aramea, el cual se clausuró hacia el siglo II, III, por los rabinos de Jamnia, o Jamnia, también se escribe. En Jamnia se celebró un concilio de rabinos judíos, que fue una congregación después de la destrucción del segundo templo, que fue más o menos hacia el año 70 después de Cristo, y ellos propugnan la existencia del concilio, y dicha asamblea ha definido y cerrado el canon en la composición bíblica hebrea, de tal manera que fueron los rabinos quienes definieron y no aceptaron de ninguna manera esos 7 libros que habían sido escritos en griego. El protestantismo, ¿no? No, eso fue después. El canon cristiano del Antiguo Testamento, cuando hablamos de esto, decimos que al inicio del cristianismo no se había establecido un canon definido de la Sagrada Escritura, ¿sí? O sea, cuando ya empieza en tiempos del Nuevo Testamento, o más bien del tiempo de Jesucristo como Mesías ya presente en nuestra tierra, todavía no existía el Antiguo Testamento cristiano, ¿sí? De alguna manera no se había definido. Siendo la tradición de los apóstoles y de la iglesia que nos confirma que aquellos libros de la Alejandría fueron el uso de Jesús y de los apóstoles para enseñanza. A pesar de que para ese tiempo se hablaba el hebreo y el arameo, se demuestra cuando Jesús compartía la escritura del Antiguo Testamento en las sinagogas, como era costumbre citando los libros del Antiguo Testamento. Cuando hablamos nosotros de la iglesia y el canon bíblico, podemos decir que la autoridad de la iglesia es dada por Cristo y heredada por los apóstoles. De esa manera hablamos que hay una tradición, ¿cierto? Una tradición que nosotros conocemos como apostólica. ¿Qué significa? Que de Jesús, los apóstoles, mientras vivieron, estaban predicando y enseñando a Jesús y el reino de Dios. De alguna manera, eso no se puede terminar ahí. Si esa iglesia, esas primeras comunidades cristianas, hubieran sido solamente apostólicas, pues de alguna manera esa doctrina católica cristiana establecida y definida por Jesús ya se había muerto, ya se había acabado, ¿cierto? Entonces, esa tradición de la iglesia fue dada a los obispos. De alguna manera, inclusive la Sagrada Escritura nos muestra cómo ellos iban viajando en todos los viajes que realizaron, iban bautizando, iban imponiendo las manos a los obispos para que fueran también ellos los que dirigieran cada una de aquellas iglesias particulares, como era Éfeso, como era Antioquía, ¿cierto? Cada una de ellas. Y esa tradición se fue dando de generación en generación, de alguna manera hasta nuestros tiempos. Por eso es que nuestra iglesia viene de una tradición apostólica, y eso es lo que ha hecho la continuidad y la diferencia entre las otras, de que somos cristianos, pero venimos de una tradición, venimos de Jesús, años tras año, generación tras generación, hasta nuestros días. El concilio de Hipona, ¿sí saben ya qué es un concilio, hermano? ¿Cierto? Ya lo hemos hablado muchas veces que es un concilio, ¿cierto? Rigo, explícanos qué es un concilio. No lo sé, pero concilio viene de conciliar, y para poder conciliar tiene que haber una reunión, tiene que haber un grupo de personas representantes de la iglesia en donde se debaten temas, en donde se discuten y se llegan a soluciones y se llega a conciliar algo en esa reunión. Está tibio caliente, ¿sí o no? Pero ya lo hemos hablado de que era un concilio, al igual que era un sínodo, ¿cierto, hermanos? Pero igual está en la razón. Lo que pasa es que, mire, cuando hablamos nosotros de concilio, estamos hablando de una reunión de todos los obispos del mundo, ¿sí? Y que normalmente se suscitan en la medida en que algo está en contra o está contradiciendo o quiere dañar la fe cristiana y la doctrina católica, ¿sí? De alguna manera, ¿cuál fue ese primer concilio que se realizó ofertando? Usted que está concentrado y sabe qué es la vuelta. ¿Fue el de Nicea? No. No. Percho, ¿cuál? ¿El de Antioquía? Tampoco. ¿No, el de Antioquía no fue? No, el de No. Alejandría. ¿El de Constantinopla? No, Casito. Alejandría. No. ¿Quién sabe cuál fue el primer concilio que se realizó? Está en la Sagrada Escritura. ¿Ustedes De se Éfeso. acuerdan? De Éfeso. Éfeso, Sí, habló José no, Luis. No. Habló José Luis. Hola, José, buenas noches. Bienvenido. Hermano, ¿se acuerda cuando se quería imponer a los cristianos que tenían que circuncidarse para poder ser parte del cristianismo? Ay, ese sí. ¿De Trento? ¿De Trento? ¿Trento? No. ¿Cómo se llama el pueblo de Israel? ¿Dónde está su capital? Póngale 0, profesor.
Estamos hablando del Concilio de Jerusalén, muchachos, ustedes ya lo sabían. Concilio de Ah, Jerusalén. Fue el primer concilio que se realizó y eso fue organizado por los 12 apóstoles. Entonces, así sucesivamente, se fue reuniendo de alguna manera la iglesia a raíz de que inclusive en las primeras comunidades cristianas sucedió algo y pasaba muchísimo y hay algo que se llama herejía, ¿cierto? La herejía era aquellas cosas que iban en contra de la doctrina cristiana, de la doctrina católica, que rechazaban, que querían decir que no era contrario, por poner un ejemplo. Decían que Jesús era hombre, pero no era Dios, ¿cierto? Eso era una herejía de la época. Otros decían que era Dios, pero que no era hombre, ¿cierto? Y alguna lo era como un hombre poseído, cosas como esas. Toda esa clase de cosas y mucha serie de hombres a través de la historia fueron herejes y fueron contradiciendo la doctrina católica. Entonces, en el concilio de Hipona del 393, ahí por primera vez se va a definir ese canon del Antiguo Testamento para la Iglesia cristiana. Después, en el concilio de Cartago, en el 397 y 419, se confirma el canon bíblico en 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Algo que es importante porque podemos decir, no, pero venga, ¿qué pasó? ¿Por qué la iglesia o quién fue el que dijo que es que tenía que ser así? ¿O es que la iglesia, quién es para que diga que es que los libros tienen que ser 46 y tienen que ser 27? O sea, de alguna manera no fue un criterio ni un capricho, ¿sí? Y para los criterios que la iglesia estableció para reconocer esos libros del Nuevo Testamento, es que fueron escritos por un apóstol o un discípulo, que se utilizara en la liturgia de la iglesia, o sea que de alguna manera desde el comienzo, cuando se reunían, ustedes ven Hechos de los Apóstoles, ellos se reunían asiduamente a leer la Sagrada Escritura, ¿cierto? Y a compartir el pan, o sea, como a celebrar la Eucaristía. De alguna manera, esos libros que hacían parte de esa tradición de las primeras comunidades deberían ser utilizadas en la liturgia apostólica, como en la de Roma, como en Corintio, como en Jerusalén, como en Antioquía, y que además de eso, estuviera en conformidad con la fe católica recibida de los apóstoles. A eso hacemos referencia cuando nosotros, ¿cuál fue el criterio de la iglesia? Bueno, no fue por criterio o por capricho, sino porque tenía unas definiciones. Ya estamos hablando del canon del Antiguo Testamento. Ahora nos vamos a abrir al canon del Nuevo Testamento. Bueno, primero que todo, hay unos criterios también para ese el Nuevo Testamento, y es que tiene que ser de origen apostólico, es decir, que un libro tenga como autor seguro a un apóstol, alguno o a sus discípulos. Si más bien, si lo hablábamos en las charlas anteriores con respecto por lo menos a Juan, es de origen apostólico, ¿cierto? Y además puede ser también escrito por alguno de sus discípulos o las escuelas que continuaron con la misión evangélica y apostólica de esa persona que era como su cabeza, la persona que era el que dirigía esas comunidades. También los apóstoles eran considerados depositarios de la revelación histórica de Jesús, porque de alguna manera pues convivieron con él, compartieron con él, siempre estuvieron con él, entonces eran considerados depositarios de esa revelación histórica de Jesús. Eran también, pues, se podría decir que era el canon vivo, era el canon que estaba hablando y cercano directamente con Jesús. Y que eran intérpretes autorizados del mensaje y los acontecimientos salvíficos. Todo lo que hablaban era de Jesús. Todo lo que decían era referente al Mesías, al reino de Dios y todo lo relacionado con el actuar, el pensamiento, todas las obras que realizó Jesús. También que, al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento tendría que ser de uso litúrgico que hizo la iglesia primitiva en ciertos libros, es decir, que fueron usados por los apóstoles y las primeras comunidades cristianas. Tercero, que tenía que tener coherencia. ¿Qué significa esto? Es decir, que la enseñanza de un libro sea coherente con el resto de la Sagrada Escritura. Nada tendría que irse por fuera de esto. Agregamos además a esto que en el periodo neotestamentario, cuando hablamos de neotestamentario celeste, ¿qué es neotestamentario? Okay. Neotestamentario. Se bloqueó la niña. Ahorita pasa la mamá por detrás y la descubrimos que estaba quieta. No, mentiras. Neotestamentario, fácil, vamos. Cualquiera que nos diga que es neotestamentario.
César Castro. Sandra. ¿Como Nuevo Testamento, como un sinónimo? Sí, compadre, es Sí, eso. como no sé. Cuando hablamos de neotestamentario, estamos hablando que hace parte del Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de veterotestamentario, Uy, ya se alargó mucho. veterotestamentario, hermanos, Del antiguo. el Antiguo Testamento, sí, veterano, no mentiras, viejo. Dios. Veterotestamentario, estamos hablando del Antiguo. O sea, cuando ustedes digan eso, que neotestamentario, fresco, yo ya sé qué es un neotestamentario y el Nuevo Testamento. Sí, de eso se trata, de aprender un poco más para tener un poquito de dominio, de conocimiento de algunos vocablos, de algunas palabras que nos pueden confundir. Nos cogen en la calle y nos dicen, no, que es que el veterotestamento, y ¿qué es eso, hermano? ¿Con qué se come? No, ya sabemos que hace parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. De tal manera que ¿El nuevo y el antiguo? sí, señora, neotestamentario, nuevo, veterotestamentario, Antiguo Antiguo. Testamento. Antiguo Testamento. Sí. El periodo neotestamentario, o sea, el Nuevo Testamento, se inició con los escritos de San Pablo y los apóstoles, quienes fueron inspirados y movidos por el Espíritu Santo. Un registro, de alguna manera, que quedó escrito con el fin de preservar y dar a conocer las experiencias, las costumbres, las enseñanzas de Jesús, y para aquellos que por la distancia entre los pueblos debían comunicarle la doctrina a través de ¿qué? De cartas. Por eso es que hablamos de las cartas de San Pablo a los romanos, a los tesalonicenses, ¿cierto? A los gálatas, porque de alguna manera tendría que haber una comunicación entre una ciudad y otra, entre un pueblo y otro, pero comunicaciones de doctrina católica, de doctrina de fe. Cumpliendo con la misión a quienes fue encomendada de llevar el anuncio de la buena nueva al mundo entero. Bueno, muy bien, hasta ahí, ¿cómo vamos, hermanos? Muy rápido. Vamos bien, vamos mal, vamos Bien, mal. estamos como en burro en subida, en pura, pero vamos bien. Bueno, muy Estamos bien. un No, poquito arreados, pero bien. Sí, estamos pero al trote, pero no fresco, no, es vamos que bien. es un tema muy largo para un vaina de una hora, ya llevamos una hora y esa vaina es como complicada, pero es sencilla, es bonita y es cuando uno la entiende. Vamos sacudidos, espelucados, pero vamos bien. Vamos a hacer esto más práctico. Póngale cuidado que vamos a hablar de la cronología de los evangelios. Cuando hablamos de cronología, Celeste, mamita, qué pesar como su merced. Cuando hablamos de cronología, usted que ya lo investigó, estamos hablando del tiempo, ¿no? En el cual fueron escritos cada uno de los libros. Si bien decíamos en algún momento que la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento nos propone a los evangelistas como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, según la Escritura, según el orden que está ahí en los libros que aparecen de los evangelios. Pero en el orden cronológico, cuando hablamos de orden cronológico, fue en el tiempo en que fue de alguna manera escrito ese texto, ¿cierto? Entonces tendríamos que decir que el orden que aparece en la Biblia no es el mismo que aparece en el orden cronológico. De alguna manera ese criterio fue establecido por la iglesia y lo definieron de esa manera, pero el primer libro es Marcos, que más o menos está entre el año 60 y 70. Creeríamos nosotros que como es el Evangelio del Señor, ¿cierto? Como es el primer de los primeros, el segundo, pues, que aparece en la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, fue el más antiguo de todos. Y la verdad es que no, porque hubo un libro que fue más antiguo, escrito ¿por quién? ¿Quién sabe acerca de este dato, hermanos? ¿Quién se acuerda de eso? Hagamos memoria, ustedes son duros para eso. Repeat. Sí, ¿Cómo es? sí, claro. ¿Cómo es que la pregunta? Bueno, quedamos muy bien. bloqueados. Muy bien, vamos a hablar despacio. Retroceda. Estamos hablando de los evangelios, ¿cierto? Sí. Y que cronológicamente el primer evangelio es el evangelio de Marcos, años Marcos. 60 al 70 aproximadamente, después de Cristo. Si ese evangelio de Marcos es el primer evangelio y está dentro de los comienzos del Nuevo Testamento, ¿es el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento? No. No. De una vez le decimos, no, fue el primero. ¿Cuál fue el primer libro que se escribió? ¿Qué idea tienen ustedes de eso, Fercho? ¿Qué dice No sé. Joana? ¿Qué dice Mateo. Fernando Hernández? Felisa está oculta en esta noche. Bajo perfil. El primer libro que se escribió. Ese me apocho, ¿no? Bueno, es un libro de San Pablo. Es una carta. ¿Dirigida a quién? A ver. A Judith.
No entiendo la pregunta. Anita dice que no entiende la pregunta. No, sí, es que usted está ahí con ¿Ustedes la cosas. entienden? El primer libro que se escribe del Nuevo Testamento, ¿cuál fue? No evangelio, sino un libro. Por eso, muchachos, estamos hablando del canon bíblico del Nuevo Testamento, que los evangelios son los primeros que están en el libro, en el Nuevo Testamento, pero no son el primer libro escrito. ¿Cuál fue el primer libro que se escribió? Cronológicamente, el libro. Pues usted lo acaba de decir, hermanito, la carta de Juan, ¿no? No, quieto, compadre, quieto, quieto. Yo no he dicho eso, hermano. No Y digas su una merced dijo, palabra de mi las boca, que yo cartas no he dicho de eso. La primera Juan. carta de San Pablo. Sí, es La una primera carta de carta- Pablo, pero ¿a quién? ¿Dirigida a quién? ¿Una carta de Pablo? ¿A los Sí. romanos? ¿A los romanos? No, romano no es. No digan que están buscando en Google, oye. No. Ah, bueno. Entonces, para no demorarnos tanto, les voy a ¿A dar los el dato. discípulos? No, la primera carta, Gálatas. primera y segunda de Tesalonicenses, hermano. Primera y segunda de Tesalonicenses fue escrita aproximadamente hacia el año 49, ¿cierto? 49 después de Cristo. ¿Qué significa esto? Que si decimos que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito hacia el año 60, primera y segunda de Tesalonicenses, año 49, Primer libro que se escribió. que se escribió del Nuevo O sea Testamento. que después viene el de Marcos. Más o menos, vamos a mirar las cartas. No, vea que no. Hay otros escritos del Nuevo Testamento que son anteriores a los evangelios. Ahí está la carta, por lo menos, a los Corintios, a los Gálatas, fue en el año 57, ¿sí? Filipenses el año 56. Bueno, la carta de Santiago fue en el año 58. Es que lo que tenemos que entender es que, vea, Celeste, aprenda esto. Los evangelios no significa que una persona que iba detrás de ellos como un reportero detrás de Jesús. Ay, Jesús hizo un milagro, venga, escribamos, tan. Hizo esto, hizo. No, así no fue. ¿Qué sucedió? Jesucristo el Señor murió. Los apóstoles dieron continuidad a esa evangelización. Pero más adelante, estamos hablando de si Cristo pudo haber muerto hacia el año 33, ¿cierto? Que decimos que Cristo tiene 33 años. Y el primer evangelio fue escrito en el año 60, habían pasado ya 27 años, cuando alguien empezó a tomar registro y nota de todos esos acontecimientos de la vida de Jesús y quedaron plasmados en la Escritura, de tal manera que fueron tomados como parte del Nuevo Testamento, como del canon bíblico, en un grupo llamado Evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, esos datos son importantísimos, hermano, pero pues tampoco son tan como para tenerlos así rememorizados. Pero en sí, esa cronología habla de los evangelios entre el de año 60 al 110, que más o menos fue el escrito de Juan, y en los demás libros del Nuevo Testamento empiezan Hechos de los Apóstoles, que fue escrito más o menos en el 75, la carta a los romanos en el 58, ¿cierto? Hay otras cartas que fueron escritas por lo menos a Filemón en el 60, a los hebreos en el 61. La primera y segunda de Pedro fue escrita en el 80, ¿cierto? La primera, segunda, tercera de Juan fue escrita más o menos en el 90, 110, que fue más o menos el tiempo en que Juan hizo los escritos. Bueno, muy bien. Hasta ahí vamos a cerrar la cronología de los libros del Nuevo Testamento. Es importante tener esos daticos así chiquiticos como píldoras, pero más sin embargo no es tan importante ni tenemos que aprender de memoria todo eso. Los libros de la época considerados apócrifos, no incluidos como canónicos. Ustedes saben, conocen de esa palabra, sí la han entendido, ¿cierto? Apócrifos. Ya Rigo nos había dicho en algún encuentro acerca de esto. Entonces estamos hablando de canónicos que hacen parte de la escritura, deuterocanónicos que no hacen parte, y apócrifos es otra palabra distinta, son los que no están incluidos como canónicos. Pero ¿a qué se refiere esto? Y os vamos a explicar en esta noche. Al hacer una recopilación del canon del Nuevo Testamento, se encontró que al inicio del cristianismo se escribieron un gran número de libros con sentido religioso. ¿Sí, Rigo? Ahí sí lo va a entender mucho mejor. Se escribieron una serie y un gran número de libros con sentido religioso, de un proceder desconocido, de alguna manera gnóstico, hereje,
los cuales la iglesia denominó apócrifos y no fueron reconocidos como canónicos de acuerdo a las normas o a las reglas establecidas, que ya lo hemos visto, ¿cierto? Que fuera escrito por un apóstol o por un sacerdote, que fuera utilizado en la liturgia también, cosas como esas. Yo le dije una vez a Rigo y le explicaba, es que está el Evangelio de Tomás y entonces vamos a Discovery Channel y estamos allá viendo Discovery Channel y no, que es que el Evangelio de Tomás está revelando algo que la iglesia había ocultado por siglos y que no sé qué y tales. Bueno, el libro de Tomás es una realidad, claro que existe, pero de alguna manera no fue tomado bajo el criterio en el cual el canon bíblico del Nuevo Testamento fue establecido. O sea que de alguna manera no hacía parte de eso. Yo le decía y le explicaba a Rigo, Rigo es el apóstol Rigo, ¿cierto? Rigo fue un apóstol del Señor y él desarrolló el Evangelio según San Rigo, por ejemplo. Pero entonces Fernando también era apóstol del Señor, ¿cierto? Fernando era de ahí, de los más cercanos, de los más allegados, mejor dicho, el que le extendía la silla al Señor, todo eso. Pero sucedió que apareció un evangelio después del tiempo y decía Evangelio según San Fernando, cuando San Fernando era un apóstol del Señor realmente. Pero ¿quién lo escribió? No sabemos. De alguna manera es oculto, es desconocido. El hecho que diga que es del apóstol San Fernando no significa que él lo escribió, ¿cierto? Cualquiera se puede atribuir un título a un texto, ¿cierto? De alguna manera se llama plagio, diría utilizar el nombre, utilizar el plagio en el nombre de Fernando para decir que es que el libro era el nombre de él, y eso es lo que no está dentro del canon bíblico, y lo conocemos como apócrifos. Entre ellos encontramos el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Santiago, ¿sí? Además pusieron en duda por un tiempo el libro del Apocalipsis, hermanos. Ese estuvo tambaleando para estar dentro del Nuevo Testamento, porque decían que posiblemente como que sí, como que no se lo atribuían al apóstol Juan. Y este fue canonizado por la iglesia entre los 27 libros en el siglo IV. Bueno, tenemos que hablar de algo muy, pero muy importante. Se llama la Reforma. ¿Quién de ustedes ha escuchado algo de esta reforma? Les digo antes de que se duerma, hermano. ¿Qué es la Reforma? Pues no sé si se refiere a la reforma de Martín Lutero, no sé si ya estemos en esa época. Sí. Bueno, eso ocurrió porque en aquella época hubo algunos sacerdotes, algunos obispos, Lutero era un obispo, que estaban en contra de algunas prácticas de la iglesia. Entonces, de alguna u otra manera decidieron separarse, armar rancho aparte, pero pues también habían intereses políticos dentro de esa separación. Pero además de eso, para poder ganar adeptos, pues tenía que haber algo que llamara la atención, algo que fuese una protesta para hacerlo. Más allá, no sé. Pues a raíz de eso, pues nace todo el protestantismo y su padre es Martín Lutero y pues bueno, ya como resultado tenemos todas las denominaciones cristianas que vemos hoy en día. Muy bien, Rigo. En resumidas, la Reforma Protestante inicia en el siglo XVI. Bueno, a cabeza de, entre otros, porque fueron varios, de acuerdo al lugar, Martín Lutero fue uno de ellos. En contra de la Iglesia Católica generó un cisma al interior de la Iglesia, dando origen a organizaciones bajo el nombre de iglesias protestantes. Bueno, o sea que la iglesia que se hace llamar en este momento por algún nombre que ustedes ya conocen, es una iglesia que nace hacia el siglo XVI, ¿cierto? Ya han pasado 15 siglos de la tradición apostólica, de la tradición de Jesús, cuando empiezan a surgir estas nuevas congregaciones llamadas iglesias protestantes hacia el siglo XVI. ¿A raíz de qué? De alguien que se rebela, alguien que no está en contra, está en desacuerdo, a raíz de cosas que fueron realmente verdaderas. No podemos ocultar que al interior de la iglesia estaban sucediendo cosas en su momento que no estaban bien, pero que alguien dijo, yo no estoy de acuerdo con eso, yo me rebelo, yo voy a montar mi propia iglesia, ¿cierto? Ya no sigo la obediencia del Papa, ya para mí eso no es importante, yo me rebelo y yo empiezo a congregarme. ¿Qué sucede a raíz de ese cisma y de esa revelación que hay al interior de la Iglesia Católica? Que esas congregaciones fueron creciendo en número, ¿cierto? Y se fue dispersando por todo el mundo, de tal manera que en muchas ocasiones alguien se antojaba y decía,
venga, yo quiero montar una iglesia y hagámosle. Entonces busquemos un lugar y sacamos en arriendo y entonces empiezo a llamar a adeptos, a congregarlos y a decirles, bueno, vamos a enseñar de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Yo, a criterio personal, yo no diría que eso está mal, ¿no? Hay cosas que se hacen bien dentro de estos hermanos que se congregan a orar y de alguna manera, a predicar la palabra del Señor. Pero hay cosas que están en desacuerdo de la doctrina católica y eso no lo podemos aceptar nosotros. Porque la doctrina es recta, ¿cierto? Y es de alguna manera una línea completamente recta. No se puede salir ni ahí, ni se puede desviar, ni hay cosas que no son negociables, ¿cierto? Que muchas veces que es que yo no estoy en contra de eso, pero la iglesia lo establece así, el magisterio de la iglesia lo define de esa manera, hay que aceptarlo como un dogma de fe, hay que aceptar que es nuestra doctrina cristiana, ¿cierto? Entonces, esa revelación hizo que cualquiera en cualquier momento decidiera, y vemos en nuestros tiempos, cómo en cualquier lugar se reúnen y se congregan a glorificar y adorar el nombre del Señor. Y bueno, cada quien a su criterio propio lo hace bien, lo hace mal, eso lo hace, le dará cuentas a Dios de sus buenos o de sus malos actos. En eso nosotros no podemos juzgar en nada. Inclusive la misma Iglesia Católica no desconoce lo santo que hay dentro de esas comunidades, ¿cierto? Porque igual viven la experiencia de Dios, viven la experiencia del Espíritu Santo, realmente casi tienen la misma Sagrada Escritura que tenemos nosotros, solamente que no tienen 7 libros, pero nosotros tenemos los 39 libros más los 27 de ellos, ¿cierto? Entonces hay cosas que de alguna manera nos hacen afines entre el protestantismo y el cristianismo. Y de alguna manera Cristo, el Señor, yo creo que se estaría regocijando y contento y feliz de que de alguna manera fuéramos solamente una iglesia, ¿cierto? La iglesia que el Señor instituyó, de la cual fuimos creados, de la cual fuimos orientados, de la cual fuimos guiados, ¿cierto? Por el Espíritu Santo de Dios. Que no podemos decir, oiga, es que vamos a decirle a los protestantes que tienen que volverse en cristianos, bueno, o católicos. No, no lo podemos hacer, ¿cierto? No le podemos decir los cristianos a los católicos, que ustedes tienen que ser cristianos, porque es que nosotros somos la iglesia verdadera. No. Yo creo que lo más importante es encontrar las cosas que son afines entre los dos, ¿cierto? Que si usted reconoce que existe un Dios, que lo ama, que tiene que amarlo a él sobre todas las cosas, que tiene que su hermano también, su prójimo para usted es importante. Seguimos las enseñanzas de Jesús, pues esas cosas que son afines entre ellos y nosotros es lo que nos debe unir, porque de alguna manera nosotros no podemos cerrar la puerta como acostumbrábamos antes de conocer de Dios, cerrar la puerta al que golpeaba a predicar la palabra de Dios, y así le pasaba a ustedes como me pasaba a mí. Tocaban la puerta y su mamá gritaba, eso no van a abrir la puerta de esa gente por afuera que no tienen nada que hacer, no tienen oficio. Y uno era tan ignorante que uno a veces los despreciaba, ¿cierto? Cuando de alguna manera nos estaban evangelizando y hacían cosas que nosotros no hacemos, ¿cierto? Y eso se les valora y eso se les da. Pero en tal como yo lo digo, debemos encontrar las cosas afines entre ellos y nosotros. Ni nos vamos a volver protestantes, ni ellos pues de algún momento volverán católicos o no, ya eso lo decidirán y por gracia lo aceptarán, pero en este momento no es importante llegar a una discusión. Es que yo tengo la razón, y es que yo tengo la razón, y es que la iglesia mía es la verdadera, y entonces el otro dice que también. De eso no se trata. Son discusiones tan vanas que nosotros como católicos no deberíamos ni permitir ni participar de eso. Simplemente demostrarles con nuestro testimonio ese amor del Señor que nos ha entregado, que nos ha regalado, vivir los sacramentos como cristianos católicos y aprovecharlos, porque es que esa es la diferencia. Ellos critican porque es que nosotros practicamos la ley, practicamos la escritura, pero ustedes los católicos, como le dijeron a César, el interno le dice, oye hermano, yo pensé que usted era evangélico, yo nunca había visto un católico que se arrodillara, eso no lo estaba contando ayer, ¿cierto? Y es por eso, porque nosotros no somos practicantes de lo que nos enseña la doctrina católica. Que es que yo no voy a misa porque es que no me queda tiempo, porque es que, no, es que yo tengo mucho trabajo, pero el Señor nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, y ese milagro tan hermoso de la consagración del cuerpo y la sangre del Señor, y nosotros no lo aprovechamos, no lo vivimos, pero somos católicos, eso sí nosotros sacamos pecho. Usted es sí, yo soy católico, pero usted vive la experiencia de Dios, usted vive los sacramentos, usted los aprovecha, usted se los goza, no. Entonces esa es una de las grandes diferencias y de las grandes enseñanzas que nos tiene que dejar eso, y es que nosotros tenemos que ser practicantes de la doctrina católica. Orar,
leer la Sagrada Escritura, participar de los sacramentos, estar al servicio de la iglesia también de alguna manera. En lo poquito, en lo harto no vale lo que usted haga. Es que yo hago mucho y es que yo no hago nada. No, así se haga poquito, pero haga. No se quede ahí estancado. Prestémonos al servicio del Espíritu Santo, al servicio de la iglesia y aportemos un granito de arena para que las personas que están alrededor nuestro, que tanto necesitan, sean nosotros el instrumento para poder acercarlos a ese Dios, acercarlos a la iglesia, acercarlos a Dios, acercarlos a que vivan una experiencia verdadera de fe, coherente y en línea recta a la doctrina cristiana, ¿cierto? Siempre lo hemos hablado, siempre lo hemos dicho. Ser cristiano católico no es ir a la iglesia y sale de las puertas hacia afuera y usted se convierte y se transforma. No, de alguna manera tenemos que pedir esa gracia a Dios de que Él nos oriente, nos guíe para llevar un cristianismo, un catolicismo coherente. Bueno, que es que aquel, lo que pasa es que este hace las cosas mal. Es que mire lo que está pasando porque tal cosa. Eso no es cuestión de nosotros, hermano. Cada uno trabaje en silencio, calladito, camine así. No se las tire de solapado tampoco, pero por lo menos haga las cosas en calladito, en silencio. La conversión es suya, la misión es suya. Cristo le ha dicho, vaya por el mundo a predicar el evangelio. ¿A quién le interesa a quién le predica a usted? ¿A quién le interesa cuántos rosarios hace? ¿A quién le interesa cuántas veces va a Eucaristía en un día? A nadie. Hágalo solito y hágalo en silencio, pero trate cada día de edificarse usted como cristiano para que seamos coherentes y que nosotros con nuestro testimonio demos fe de nuestra doctrina católica. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué tienen que decir al respecto? Amén. Tanto escucharlo hablar me dio sed. Gracias, Rigo, muy amable. No, genial. Hay muchas cosas que hemos escuchado, como lo dice Mauricio, y se le olvidan a uno rápidamente. Eso, y yo empiezo por ahí. Eso es falta de realmente hacer práctica en ello y hacer práctico lo que aprendemos a través de estas reuniones, a través de estas formaciones. Hoy miraba y les compartí a ustedes un video del Facebook, cómo la explicación del rosario. No es un sacerdote, es un católico, un feligrés que explica cómo el rosario se puede explicar. Y yo miraba las citas bíblicas que él publicaba y decía, eso ya lo hemos hablado en la Sagrada Familia, ¿no? Pero hay cositas que uno deja de estar viendo, deja de estar practicando, deja de estarlas hablando y nos pasa lo de hoy. Mauricio esperaba que le respondiéramos la mayoría de preguntas porque ya las hemos tratado, los temas, pero se nos ha olvidado. De todas maneras, muchas gracias, Mauro, por volverlo a recordar. No, fresco, Rigo, todo bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Quién más? José Rubio. Señor, aquí estoy. Aleluya, aleluya. Cuente, hermano. Yo, como siempre, mis respetos, porque es que son temas que son de mucha importancia para cada uno de nosotros. Hay muchas cositas que pues ya las hemos visto, que ya las hemos tratado, que ya se han, como decía Rigo, ya la hemos, pero con estos nombres así como tan difíciles de retenerlos, entonces uno como que no se percata en grabarlos, ¿no? Sí. Pero no, maravilloso el tema, vuelve uno como a retroalimentarse en las cosas de la Sagrada Escritura, de dónde proviene, cómo fue su historia para poder escribirla, y las reuniones, los concilios, los canon que tuvieron que hacer para realizar la Sagrada Escritura, ¿no? Felicitarlo, Mauricio, por esa teoría que nos ha manifestado el día de hoy. Pero tranquilo, José, que no hemos acabado, hermanos. Vamos en la mitad, es simplemente un comentario. Yo pensé que pero muchas gracias, José. Celeste, manitas quietas, Celeste, ¿qué está haciendo, man? No, mentiras. Bueno, entonces vamos a redondear, vamos a ir, pero que no hemos acabado todavía, hay cosas que todavía nos faltan que son importantes. Vea la razón por las cuales Lutero
Martín Lutero, propuso que se volviera, son las 9:15, Ferchito, Sí. propuso que se volviera a la tradición judía, ¿cierto? Entre otras cosas, optar por el canon de Palestina, oponiéndose al canon de Alejandría que contiene los libros deuterocanónicos, de esos 7 que ya hablamos. Por eso la Sagrada Escritura, porque según el protestantismo, para que ustedes lo vayan conociendo, lo vayan entendiendo, ellos dicen que por la sola Escritura nos salvamos, ¿cierto? Por la sola Escritura basta, no más. Inclusive ellos adoptan el canon de Palestina y se oponen al canon de Alejandría que contenía los 7 libros que han sido escritos en griego y que se conocen como deuterocanónicos. Esos libros deuterocanónicos, esos 7 libros en griego, Martín Lutero los consideró libros apócrifos, desconociendo la tradición y la autoridad de la Iglesia, que por 15 siglos, lo que decíamos antes, los acogió como parte del canon bíblico a partir del Concilio de Hipona de 363. Los evangelios apócrifos, a manera como de información, también son llamados extracanónicos, ¿cierto? Que están por fuera del canon. Son escritos surgidos de los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús de Nazaret, que no fueron incluidos ni aceptados primero por el canon de Israel, o el Tanakh, ¿cierto? Que es escrito en arameo y en hebreo. Tampoco fue aceptado por la Septuaginta, y así como tampoco por las versiones de la Biblia usadas por distintos grupos cristianos, como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? Como ejemplo. El término apócrifo viene originalmente y significa ocultar o estar lejos, ¿sí? Apócrifo significa oculto o lejano, ¿verdad? Y ha sido utilizado a través de los tiempos para hacer referencia a algunas colecciones de textos y de escritos religiosos sagrados y surgidos y emanados del contexto judío-cristiano. Tenemos que hablar de un concilio que es muy importante en el canon bíblico y es el Concilio de Trento. Fue celebrado en el año 1545 y 1563. Ese Concilio de Trento, del año 1545-1563, está más o menos cercano y relacionado con aquello que sucedió con Martín Lutero. Él quiere separarse, él quiere dividir, él quiere ir en contra de la doctrina cristiana católica, y en ese momento la iglesia tiene que reunirse, la iglesia tiene que congregarse, porque está surgiendo un acontecimiento mundial en el cual se están contradiciendo cosas o querer desbaratar lo que ya está hecho, ¿sí? Entonces, por eso la importancia del Concilio de Trento de 1545-1563, que inclusive está como muy cercano al Segundo Concilio Vaticano II, contra los errores del protestantismo y por la disciplina eclesiástica. Esa fue la razón y la raíz de ese concilio. A raíz de la reforma protestante en contra de la Iglesia, fue convocado por el Papa Pablo III, el concilio ecuménico en el que hicieron parte el Papa Julio III y culminó con el Papa Pío IV. Bueno, que durante 18 años, en medio de interrupciones, la Iglesia Católica elaboró una contrarreforma en contra del protestantismo. En este concilio se ratificó el canon del Antiguo Testamento con los 46 libros, el cual fue nuevamente confirmado por el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II. Entonces, ahora sí, a manera de conclusión, antes de entrar a ver el grupo como tal de todos los libros, ¿cuál es el aporte que nos hace el magisterio de la Iglesia Católica al cristianismo? Es el canon de la Sagrada Escritura. A ellos se lo debemos, al magisterio de la Iglesia. Fue hecho en obediencia y con el fin de preservar y conservar la tradición y la doctrina como aporta a la edificación del pueblo de Dios. A través de los acontecimientos que llevaron a la conformación del canon de la Sagrada Escritura, a través de la historia hasta nuestros días. De alguna manera, es atribuido a ese magisterio, a esa continuidad que hay de la tradición apostólica en la conformación de los 72 libros de nuestra llamada Biblia, ¿cierto? De nuestra llamada Sagrada Escritura. Para hacerlo así como rapidito, son las 9:20 de la noche ya como para terminar, no quiero que se duerman. Quiero hablarle de cómo está dividida o cuál es la organización de estos libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ya dijimos que para los cristianos o los católicos, la Biblia está conformada por 73 libros, ¿cierto? 2 grupos, Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento está conformado por 46 libros. Bueno, a los judíos
le llaman el Antiguo Testamento Tanakh. ¿Cómo se llama? Tanakh. Bueno, así se le llama Tanakh, se le llama al Antiguo Testamento para los judíos. Bueno, que contienen los 39 libros. Ya sabemos que son 39, que no son 46 por la diferencia de los 7. Esos 46 libros están divididos en grupos. Bueno, ¿en cuántos grupos está dividido el Antiguo Testamento? En 4 grupos. ¿Cuáles son esos 4 grupos? El primero que ya hablamos, que Joanita respondió súper bien, el Pentateuco, que está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es el primer grupo. Hay un segundo grupo que se llama históricos o narrativos. Bueno, el segundo grupo se llama históricos o narrativos. Entre ese grupo, que es un poquito más grande, encontramos Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, o sea, 1 y 2 Samuel, Primera y Segunda de Reyes, 1 y 2 Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Macabeos, Ruth, Tobías, Judith y Esther. ¿A dónde quedaron ustedes? Cuente a ver, ¿quién le faltó algo? Tobías. Judith Otra y vez, ¿cómo es? Esther. Bueno, les voy a repetir. Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Macabeos, Ruth, Tobías, Judith y Esther. Bueno, esos hacen parte del grupo de los históricos o narrativos. Un tercer grupo son los llamados poéticos y sapienciales. Bueno, entre ese grupo de los libros proféticos sapienciales encontramos los Salmos, el Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Job, Proverbios, Eclesiastés. Ese Eclesiastés recibe otro nombre que se llama Coelec, para que lo tengan en cuenta. Eclesiastés y Coelec es lo mismo. Eclesiástico, que es otro diferente, también es conocido como Sirácida. Y el libro de la sabiduría. Esos hacen parte de los libros poéticos sapienciales. Y hay un cuarto grupo del Antiguo Testamento. Mauro, perdón, ¿cuál es el último? Sí. Sabiduría. Listo, ok. Dijimos que Eclesiastés y Coelet es el mismo, ¿cierto? Y eclesiástico es llamado también Sirácida o Sirácidas. Bueno, y el libro de sabiduría. El último grupo es el libro de los proféticos. Ese grupo de los proféticos están incluidos, como su nombre lo indica, los profetas. Y ese grupo de profetas está dividido en 2 grupos más, ¿cierto? Hay unos conocidos como profetas mayores y otro como profetas menores. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia y por qué? Machos, ¿por qué llamamos profetas mayores y profetas menores? ¿Cuál es la diferencia? Porque unos son más viejos que otros, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? Los profetas mayores son los de 60 para arriba y los profetas menores los de 60 para abajo. De pronto tengan que ver con la antigüedad de la escritura. Con la antigüedad, por eso le estoy diciendo, los viejos son los mayores. No por la edad, sino por la antigüedad de la escritura. ¿Por la cronología? Sí. ¿De los ¿Por el escritos? tiempo en que fue No. escrito? Nothing, compañero. Porque uno es más extenso que el otro. Más extensos que el otro. Es por eso, por la cantidad el tamaño del texto. Son los textos más grandes y los textos más
más pequeños, sí, de menos cantidad Bien, Laurita, de bien. textos. Nos salvó. Entonces, entre los profetas mayores encontramos 4 que son importantes y los más reconocidos que son Isaías, Jeremías. ¿De los mayores? De los mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, profetas mayores. Y entre los profetas Cuando ahí me menores... conectaste al computador. Sí, señora. Y los profetas menores está Oseas, Joel, Amós, te repito, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, con H intermedia, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y Barú. ¿Listo, hermanos? Libros proféticos. ¿Ok? Listo. El de Muy las bien. lamentaciones está ahí también, hermanito. El libro de las lamentaciones hace parte de los De poéticos los sapienciales. poéticos sapienciales. ¿Sí lo notó bien o no? Ahí decía, entre los poéticos sapienciales está lamentaciones. Bueno, muy bien. Estoy siguiendo aquí la... No, es que estaba viendo la La traducción Biblia. de la Biblia y aparece en el otro lado. Ah, ok, creí que estaba viendo Discovery Channel. Esto. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, ¿cierto? En hebreo, ¿sabe cómo se llama? Berit. Berit significa en hebreo el Nuevo Testamento o significa alianza, ¿cierto? Berit, alianza, Nuevo Testamento. Y ese Nuevo Testamento contiene 27 libros, de los cuales está dividido en 1, 2, 3, 5 grupos. Son más poquitos libros, pero están divididos en 5 grupos. El primer grupo son los evangelios, ustedes ya lo conocen. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es el grupo de los evangelios. Está un segundo grupo que es solito y es el grupo de los hechos de los apóstoles. Segundo grupo. Bueno. Tercer grupo. Las cartas paulinas o el corpus paulino que vimos que día. Que son Romanos. Vamos, señora Chocontao, vamos, mueve tu muñeca. Romanos. Primera y segunda de Corintios. Gálatas. Efesios. ¿Quién tiene esfero de sobra ahí para armar Chocontao? Efesios, ¿ya? Filipenses. Colosenses. ¿Con lo qué? Colosenses. Sí. ¿Con lo qué? Colosenses. Primera y segunda de Tesalonicenses. Primera y segunda de Timoteo. Tito y Filemón. Esas son las cartas paulinas. Bueno, ¿cuántas eran? ¿Que ya las vimos? ¿Qué? ¿Cuántas eran el corpus paulino? ¿Eran 13? 21. 13. No, el corpus paulino. Las cartas de Pablo. Ah, ya. Las que acabamos de notar son 13. Desde Romanos hasta Filemón. Bueno, el cuarto grupo se llaman cartas católicas. Cartas católicas. Y entre ellas está Hebreos, Santiago,
Perdón, ¿cartas qué? Cartas católicas. La Está. pregunta celeste, entonces las otras no son católicas. Son evangélicas. No, mentira, Celeste. Cartas católicas, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y Judas. Esas son las cartas católicas. Bueno. Y por último, el último grupo está solito, el libro del Apocalipsis. Bueno. Entonces ya para terminar podemos decir que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, excepto los deuterocanónicos, que ya sabemos que fue en griego, ¿cierto? Y algunas partes de arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿cierto? En Palestina, en Siria, esos fueron los países que estuvieron ahí presentes. Las traducciones de la Biblia, 4 importantes aquí que son importantes para que la aprendamos ya para finalizar, no les quito más tiempo. Mauricio. La primera traducción se llamó ¿cómo? Eso fue la primera en que entramos ahí. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál? ¿La profética ya la dijo, Mauro? ¿Señor? ¿La profética la dijo? ¿Profética? ¿Del grupo del Nuevo Testamento? Del Antiguo. No, del Nuevo. Dígame cuál, Percho. Apocalipsis. Sí, ese es el último grupo, ya lo dije. Ah, ok, pensé Está que... solito. Pensé que no. No, es el último, está solito en el grupo. El libro del Apocalipsis. Sí, muy bien. Primera traducción, ¿cuál fue? Cuando empezamos la clase. No, el Tanakh es el nombre que recibe el Antiguo Testamento de los judíos. 39 libros. La Septuaginta. ¿Se acuerdan? Esa es la primera. Que era por los 70 sabios, que no les va a olvidar nunca, Septuaginta. Ya la traducción que se hizo del Antiguo y Nuevo Testamento al latín se llamaba Vulgata. ¿Quién la tradujo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda quién tradujo la Sagrada Escritura que se llama Vulgata? El de los helados. No les va a olvidar nunca. San Jerónimo. San Jerónimo. San Jerónimo, como los helados, hermano. Es la traducción que se hace en latín. Y la hizo San Jerónimo y se llama, conoce como Vulgata, ¿no? Ustedes como no comen helado, ¿sí o no? Bueno. Al castellano fue traducida en el año 1543 por un hombre que se llamaba Francisco Encinas. ¿Cómo se llamaba? Francisco Encinas. Francisco Encinas, del año 1543 al castellano. Y la traducción de la Biblia protestante la hizo un hombre que se llama Casiodoro Reina. ¿Cómo se llama? ¿Celeste? Casiodoro Reina. Casiodoro Reina, ¿cierto? En el año 1602. Se llamaba la Biblia del oso, o ¿cómo se llama también? Del que hace el oso. ¿De la que le gusta a Luis? ¿De la que lee Luis cuál es? Hermanos. La Reina Valera. La Reina Valera, así es. Entonces, a la traducción que se hace en el año 1600, la Biblia protestante por Casiodoro Reina, que se llamaba Reina Valera. De esta manera, entonces, damos por terminado el tema del canon bíblico de la Sagrada Escritura. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio. Principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Ahora sí, ahora es el tiempo de ustedes.